Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo análisis semanal, primer video del año 2021. Espero que todos hayan pasado un feliz año, hayan podido compartir con sus familias, con sus seres queridos y hayan tenido un excelente año de trading. Como les comentaba, finales del año es una muy buena época para analizar y hacer un recuento de cómo nos fue durante todo el año. Mirar qué se hizo bien, qué cosas hay para mejorar, hacer un análisis y revisar nuestra bitácora y nuestras rentabilidades durante los diferentes meses, trimestres y durante todo el año para seguir puliendo nuestra estrategia y seguir creciendo cada día más en esta profesión. En este primer video del año quería compartirles algunas visiones del mercado. Quería empezar por temporalidades mucho mayores, mirando gráficos inclusive anuales, para poder identificar cómo fue el comportamiento durante todo el año. Ya sabemos que a principios del año, entre marzo y junio, hubo muchísima volatilidad y esto nos generó muchísimas oportunidades en el mercado y lo vamos a poder identificar con nuestros gráficos anuales y trimestrales. Como siempre les recalco, cada vez que termina un periodo es bueno analizar ese tipo de velas en esa temporalidad para poder buscar señales que nos permitan pronosticar cuál puede ser el posible o el probable movimiento futuro. Entonces, lo ideal sería que cada que termina un año, pues sabemos que es un periodo muy largo, pero no deja de ser importante revisar esos gráficos. Una vez al año sucede solamente, ya sabemos, cada vez que cierra el 31 de diciembre, podemos identificar este tipo de gráficos y podemos verlo. Cada trimestre también es muy importante, los trimestres son demasiado importantes porque son como los periodos de cortes en las instituciones. Como ustedes saben, tanto empresas comerciales, empresas que están listadas en las bolsas de valores e instituciones financieras tienen sus cortes trimestrales. Cada empresa muestra su balance y sus resultados por trimestres, por semestres y anualmente. Entonces por eso es tan importante mirar estos gráficos trimestrales. Y ya de ahí ir bajando temporalidad a temporalidad para ir identificando zonas importantes, zonas relevantes. Ya sabemos que las zonas en temporalidades mayores son mucho más fuertes. En este caso zonas trimestrales, mensuales, semanales y diarias. Y ya las temporalidades menores las utilizamos para buscar entradas un poco más precisas en el mercado. Como ustedes pueden ver acá al lado derecho tenemos aquí el trading plan. Tengo las divisas seleccionadas que vamos a seguir o que voy a estar siguiendo durante todo el año. Como pueden ver, solamente tengo un commodity, que en este caso es el oro, y de resto tenemos las divisas mayores. Sería el euro dólar, la libra dólar, dólar australiano con el dólar americano, y tenemos dólar americano con el franco suizo y el dólar americano con el dólar canadiense. Aparte de eso, el euro con el yen japonés. Sería la única divisa que no está incluida entre los pares mayores. Como se han podido dar cuenta, esas son las divisas que usualmente siempre sigo. Vamos a tenerlas durante el plan de trading todo el año. No significa que todas las semanas vamos a estar buscando oportunidades en cada una de ellas, sino que la idea es que semana a semana que hagamos nuestros análisis vamos a ir escogiendo dos o tres que nos den mayor probabilidad o que tengan mayor claridad, y en esas nos vamos a ir concentrando en esos periodos. Cada vez que veamos que hay otra divisa que me genere una oportunidad, podemos irla agregando a nuestro seguimiento semanal. Entonces, ¿qué vamos a mirar?
Primero que todo, empecemos con el calendario económico. Ya sabemos que final de año es un tiempo, un periodo un poco quieto, tanto en noticias fundamentales como en liquidez y volatilidad en el mercado, principalmente porque muchas empresas están de vacaciones, hay muchos días feriados o festivos, entonces la liquidez disminuye bastante, pero a partir de esta semana iremos viendo cómo poco a poco vuelve a ingresar o vuelve a activarse nuevamente todas estas divisas y todos esos activos financieros. Esta semana tenemos pocas noticias, en realidad importantes tenemos el jueves. Habla el gobernador del Banco Central de Inglaterra. Ya sabemos que a partir del 1 de enero Inglaterra pasó a ser un país independiente de la Unión Europea y poco a poco vamos a ir viendo cómo van a ir desarrollándose todas las nuevas políticas económicas y monetarias y comerciales del país, cómo van a ir favoreciendo o afectando a Inglaterra, porque pues a partir del 1 de enero se inició un periodo en donde todavía hay mucha incertidumbre. Ya Inglaterra es autónomo en tomar muchas de las decisiones que no podía anteriormente y hay que ver cómo esto va a afectar o va a beneficiar a la divisa. Entonces va a ser la primera conferencia de prensa del gobernador del Banco Central de Inglaterra. Entonces va a ser importante escuchar sus palabras o leer estas minutas o esta conferencia para identificar qué puede cambiar o qué pudo haber cambiado respecto a antes que estaban en la Unión Europea, ahora que están fuera de la Unión Europea. Tenemos también las minutas de la FOMC de Estados Unidos, también súper importante para saber cómo sigue viendo la Fed, la economía en Estados Unidos. Y el día viernes tenemos en el dólar canadiense o en Canadá el cambio en el empleo y la tasa de desempleo, y como siempre el primer viernes de cada mes tenemos las nóminas no agrícolas en Estados Unidos y la tasa de desempleo. Importante entonces el viernes identificar el día jueves y viernes estas noticias. Como siempre les digo, este es horario australiano. Cada uno debe tener su calendario de acuerdo a su zona horaria, pero entonces para que tengamos esto presente. Ya entrando en materia de nuestro análisis técnico, empezamos como siempre con el índice dólar. Vamos a pasar por los gráficos anuales un poco más rápido, pero aquí mirando un gráfico anual vemos cómo el precio tiene una tendencia bajista en este gráfico anualizado. Su primera vela que tenemos es en el 85, en donde el índice tenía un valor de 129 y actualmente el precio tiene un valor cercano a los 89. Vemos cómo tiene una estructura bajista, formándome bajos cada vez más bajos, y vemos como el año anterior, el año 2020, me cierra con una vela bastante bajista, indicándonos que el precio, por lo menos a inicios del año, podría seguir cayendo bastante. Si nos vamos a un gráfico trimestral, identificamos que en el gráfico trimestral ya el precio se está encontrando, se encuentra en una zona importante, como vemos entre los 89.60 y los 88 aproximadamente. El precio tiene una zona de resistencia, y luego de romperla el precio me forma un soporte en el año 2018, inicios del 2018, y nuevamente el precio se encuentra muy cercano, se encuentra sobre esa zona nuevamente. Vemos en ese gráfico trimestral esa línea de tendencia, punto 1, punto 2, precio durante el 2020 en principios del año llega nuevamente hasta esa zona, toca punto 3, a pesar de la volatilidad generada por el coronavirus, el precio sigue bajando
y como les comentaba, entonces está en una zona importante a tener en cuenta. Si el precio es capaz de romper esta zona trimestral, es muy probable que el precio pueda buscarnos aproximadamente los 83, entre los 83 y los 78, 79 aproximadamente sobre esta zona. O sea que tendría bastante espacio para caer. Pero entonces es relevante identificar cómo el precio reacciona a esta zona de soporte en el gráfico trimestral. Gráfico mensual podemos ir bajando poco a poco, como ya lo sabemos. Entonces ya tenemos acá zona de resistencia, soporte, inicios del 2018 y inicios del 2021, y el precio llega nuevamente hasta esta zona. Gráfico mensual. Gráfico semanal, nuevamente, ya vimos que el precio con la volatilidad generada por el coronavirus trata de romper al alza esa tendencia bajista que ya identificamos en el gráfico trimestral, pero el precio, luego de romper al alza con fuerza, cae nuevamente, no es capaz de sostenerse por encima y empieza esta tendencia bajista bastante prolongada. Todavía el precio y todavía el índice no nos ha dado ninguna señal de cambio de tendencia, pero ya entonces de entrada sabemos que esta zona entre los 89.60, donde se encuentra aproximadamente en estos momentos, y los 88.600, 88.60 sería una zona importante a tener en cuenta, buscando no tanto que nos cambie de dirección el precio, pero por lo menos que sí nos dé un retroceso en el dólar, buscando que en el mediano plazo el precio continúe cayendo nuevamente. O sea que seguimos o seguiríamos con esta tendencia bajista. Cualquier retroceso que encontremos o que veamos en este índice sería para buscar entradas en venta. Solamente vamos a poner un Fibonacci en este caso como ilustración. Sería nuestro alto más bajo anterior. Si en estos momentos el precio generara ese cambio o ese retroceso, estaría el precio subiendo, buscando una zona aproximadamente a los 92.7 o sobre esta zona. Para poder identificar tendríamos que ver entonces una vela alcista, una vela que me muestre en realidad señales de cambio de tendencia. Podríamos tener una consolidación al igual que sucedió aquí en el 2008. Como podemos ver, en el 2018, perdón, el precio estuvo consolidado un tiempo, bastantes semanas. En un momento, yo bajo de temporalidad. El precio estuvo consolidado varias semanas, aproximadamente desde el día que inició la consolidación hasta el día que rompe, pasaron 91 días, 13 semanas aproximadamente, para que el precio entonces en este cambio me cambiara de dirección. Podría suceder lo mismo, podríamos esperar antes de ese retroceso fuerte una consolidación sobre esta zona para identificar si nos va a hacer un retroceso el precio. Por el contrario, seguimos con nuestra tendencia bajista. ¿Por qué seguimos con la tendencia bajista en el dólar? Tanto técnicamente como fundamentalmente, uno de los motivos principales son los estímulos que se siguen generando en Estados Unidos respecto al coronavirus. La Fed sigue imprimiendo muchísimo billete, muchísimos dólares,
y esto hace o esto genera una presión bajista en el dólar americano por la gran cantidad de dinero que hay en circulación. Entonces, por un lado, las noticias cuando vemos que se aprueban o que se aprueban estos beneficios o esos estímulos económicos, la prensa nos muestra pues que son beneficios que van directamente a la población, que cada uno le va a llegar $600 o $2.000, dependiendo lo que se apruebe. En este último fue $600, pero lo que no se ve detrás de eso es la presión que se genera en el dólar americano como tal. Entonces tenemos que saber identificar esas dos lecturas en el mercado. Si pasamos un gráfico diario, vemos que el precio en el gráfico diario sigue con una tendencia bajista muy marcada. Vemos como nuestras medias móviles nos muestran una inclinación bajista. Cada vez que el precio en el gráfico diario, como pueden ver, llega a esta media móvil de 21 periodos, nuevamente me genera un movimiento a la baja. Igual también cada vez que llega a este media móvil de 8 periodos me empieza a generar o me empieza a actuar como resistencia. Es muy importante entonces poder identificar que el precio, antes de poder entrar con mayor tranquilidad o buscar un retroceso, que el precio me muestre un cambio de tendencia, me empiece a mostrar altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos para poder unirnos a esos retrocesos. Sino cada vez que el precio regrese a las medias móviles, o también cuando tengamos nuestros Fibonacci planteados, siempre que el precio llegue a nuestras zonas de entrada, seguimos entonces buscando operaciones en corto o operaciones en venta. El precio llega hasta entre el 61.8 y el 78.6 y nuevamente podemos entrar. Todavía no podríamos marcar un nuevo Fibonacci para identificar desde qué punto, pero iniciaríamos desde esta zona. Si el precio me genera algún movimiento en este punto alcista, estaríamos buscando que el precio nuevamente llegue entre el 61.8 y el 78.6, zona que me confluye perfectamente con este soporte anterior y con esta resistencia, y nuevamente en ese punto buscaríamos entradas en venta. Seguimos con el oro. Si nosotros vemos el gráfico del oro anual, voy a quitar estas líneas, vemos como el precio después de hacer un retroceso nuevamente me inicia un nuevo impulso al alza. El año anterior el precio fue capaz de romper sus máximos mayores o su máximo su precio máximo en la historia, que está alrededor de los 1920. Igual, como pueden ver, esta vela anual no me cerró por encima de este máximo, pero sí me cerró por encima de estos cuerpos de las velas. Si nosotros estamos esperando que el precio haga algún retroceso, sería un retroceso ya muy extendido, mirando un gráfico anual podría llegar inclusive hasta los 1600, pero pues para eso pueden pasar bastante tiempo. Si nosotros nos basamos en este gráfico como vemos, así como tal, vemos como el precio del oro, luego de hacer este retroceso, luego de tener una consolidación, fue capaz de romperme la zona de los 1360 aproximadamente, que es esta zona que tenemos acá punteada, y me rompe e inicia este nuevo movimiento al alza. Si vemos el gráfico trimestral, se ve mucho más claro esta zona que rompe el precio, y desde ahí empieza este fuerte movimiento alcista.
Los últimos 2 trimestres del año tuvimos una subida muy fuerte con un retroceso, dejándome una vela con una mecha bastante alta. El último trimestre fue una vela de indecisión, pero por ahora seguimos con una proyección alcista en el oro, tanto técnica como fundamental. Si nosotros vemos en estos momentos varios factores como son, ya vimos el tema del índice dólar, que por la gran cantidad de entrada de dólares en circulación me genera una presión bajista en el dólar. Esto hace que el oro que tiene el dólar estadounidense como segunda moneda tenga una presión al alza, por un lado. Por otro lado, ya sabemos que el oro es un activo refugio. Estos activos refugios al final del año tuvo cierto movimiento bajista, presiones bajistas, cada vez que salía una noticia de una nueva vacuna, o que se generaban mayores estímulos, o que unos datos económicos iban mejorando. Pero como todos saben, esto es algo que no pasa de un día para otro. Todo el tema de las vacunas, a pesar de que ya hayan varias vacunas aprobadas y ya se haya empezado a hacer la vacunación, es un proceso que va a tomar muchísimo tiempo, es un proceso de largo plazo, todavía se están viendo resultados y se están viendo análisis que en algunas situaciones la vacuna no ha sido muy efectiva. La semana pasada veía una noticia que hablaban de una persona que ya se había vacunado en el Reino Unido y que inclusive después de vacunado volvió y le dio el COVID. Entonces es algo que todavía le falta bastante, como se dice, tela por cortar. Igual si nosotros vemos noticias fundamentales, aquí tenemos varias páginas. Tenemos Forex Live, que es la que consulto normalmente. Entonces podemos ver noticias, eh, varias noticias de que en Alemania están planeando extender la cuarentena o el lockdown hasta el 31 de enero. En Tokio estaban hablando de poner un estado de emergencia para las personas no salieran después de las 8 de la noche para cosas que no fueran urgentes. Podemos ver también, vamos a ver si vemos más noticias por acá para abajo, lo que les decía, estado de emergencia por la cantidad de contagios. Acá tenemos otra noticia de que están preocupados que las vacunas no pueden ser tan efectivas por una nueva variante sudafricana. Entonces todavía hay mucha cosa que genera precisamente que el oro siga funcionando o siga actuando como refugio. Si vemos aquí el Financial Times, podemos ver que en Inglaterra cae o que el dólar, la libra esterlina cae por la gran cantidad de números de infectados. Varios países europeos extienden las cuarentenas o el lockdown. Entonces hay mucha cosa todavía detrás. Antes de que todo empiece como a actuar de una forma como un poco más tranquila, por así decirlo. Entonces esto hace que el oro siga convirtiéndose en un activo refugio muy apetecido. Cada vez que bajamos entonces de temporalidad, podemos ir ajustando un poco mejor nuestras zonas. Vemos acá el precio del oro, como después de romper esta zona al alza y generar nuevos máximos, hace un retroceso hasta la zona de los 1770 aproximadamente, zona que me confluye perfectamente en este gráfico mensual a esta resistencia anterior que se me convirtió en soporte, y nuevamente en este punto empezó a generar un movimiento alcista. Gráfico semanal igual vemos lo mismo, esta zona de resistencia se me convierte en soporte, y precisamente hoy ya lo vamos a ver, que veíamos cómo el precio estaba haciendo un retroceso dentro de una bandera alcista o dentro de un canal, y que el día de hoy el precio me está rompiendo ese canal al alza, como vemos acá en el gráfico diario.
Cada vez que el precio tocaba la zona alta del canal caía, cada vez que el precio tocaba la parte baja del canal subía, y en estos momentos el precio está rompiendo ese canal con bastante fuerza. ¿Qué vemos en estos momentos? Mirando el gráfico diario, que en estos momentos el precio del oro se encuentra en una zona importante de resistencia. Como vemos acá, en varias oportunidades me actuó como soporte, luego me actuó como resistencia y nuevamente se encuentra sobre esa zona. Por todo lo que ya vimos, tanto técnico como fundamental, seguimos viendo el precio del oro alcista, pero podríamos ver sobre esta zona un pequeño retroceso para continuar al alza. Nosotros tenemos una operación abierta en el oro, la compartimos el día de hoy en Instagram. En este caso nosotros cuando hicimos la entrada aquí en 4 horas, vimos como el precio, luego de todo este movimiento al alza, caía sobre la zona de los 1860. Si vemos hacia atrás, esta zona de 1860 era una zona de soporte importante, había sido resistencia, nuevamente es capaz de quebrar al alza. Ya nos había mostrado una señal en 4 horas con esta vela alcista que encontró compradores con fuerza, nuevamente cayó, y cuando cae el precio abrimos nuestra operación, todavía la tenemos abierta. Hasta el momento llevamos una relación riesgo-beneficio 14-1. Ya hemos tomado utilidades en este caso, ya tenemos el stop en break-even y simplemente ya la dejamos correr para buscar maximizar las utilidades lo más que podamos. Una forma importante y un consejo también que les doy a todos, cuando nosotros hacemos entradas en temporalidades bajas o en temporalidades menores, en 1 hora, en 4 horas, es que una forma de nosotros poder mantener y controlar nuestras emociones, no cerrar las operaciones con mayor anticipación, porque si nosotros vemos un gráfico, por ejemplo, de 1 hora, como en este caso, vemos muchísima volatilidad. Vimos aquí como el precio subió muy fuerte, luego cayó igual de fuerte, luego subió, vuelve y cayó con igual fuerza. Entonces todos estos movimientos o esta volatilidad puede llevar a que actuemos de forma impulsiva y cerremos nuestra operación. Pero entonces un consejo que les doy a todos cuando hacemos operaciones y hacemos entradas de este tipo swing trading, swing trader, como sería la especialidad, es que cada vez que nosotros hagamos una entrada en el mercado, sigamos o hagamos el seguimiento de la operación en temporalidades más altas. Si hicimos la entrada en 1 hora, seguirle o hacerle el seguimiento a la operación en 4 horas en gráfico diario. Cada vez que nosotros subimos de temporalidades, vamos a ver el gráfico con menos volatilidad y menos ruido. En este caso sí podemos ver que el precio cayó aquí con fuerza, pero no vemos tanta volatilidad como la veíamos en el gráfico de 1 hora. Si nosotros bajamos al gráfico de un día, en el gráfico de un día no tenemos esa volatilidad, tenemos simplemente casi que la mayoría de las velas alcistas soportadas por nuestras medias móviles. Entonces es un consejo que les doy pues a todas las personas que les interese y que les parezca una buena alternativa. Cada vez que nosotros hacemos una entrada y subimos de temporalidad, vemos el gráfico con menos ruido, vemos el gráfico más claro, sin tanta volatilidad, y eso nos va a ayudar y nos va a servir a mantener nuestras operaciones abiertas. Entonces, como les decía, aquí el oro entonces tiene una ruptura de este retroceso de este canal. Se encuentra en una zona importante. Podemos experimentar un retroceso para buscar nuevamente entradas en compra, o si el precio me rompe con bastante fuerza, que me cierra con una vela alcista muy fuerte, simplemente podríamos esperar que más adelante vuelva y haga un retroceso hasta esta zona, se convierta en soporte, y aquí nuevamente continuar con este movimiento al alza.
Continuamos con el euro dólar. Vamos a hacer lo mismo. Si nosotros vemos, vamos a ver más bien el gráfico trimestral. El gráfico trimestral, el precio venía cayendo. Aquí me muestra el gráfico los altos cada vez más bajos, muy claros en este gráfico trimestral, y bajos cada vez más bajos. Vimos como el año pasado, el 2020, el precio me rompe esa línea de tendencia al alza, y actualmente, al igual que sucede en el índice dólar, ya sabemos que el euro es un gráfico casi que con una correlación inversa exacta. Entonces en este caso tenemos esta zona como una resistencia. Entonces es importante, si vemos que aquí el precio tiene una estructura bajista, bajos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos, para que el precio en realidad me cambie la estructura, tendría que romper esta zona al alza. Y en este caso ya el nuevo alto sería mayor que este anterior. Este mínimo es mayor que este anterior y ya estaríamos mirando, o estaría el precio formándome una estructura alcista en en gráfico trimestral. Gráfico mensual vemos igualmente lo mismo, bajos más bajos, altos más bajos, rompe al alza la línea de tendencia y estamos cercanos a esta zona que se me convertirá en una zona de resistencia clave. Gráfico semanal, tenemos estas dos líneas que son las líneas que marcamos en nuestro gráfico trimestral. Siempre que vean en mis videos estas líneas de color como rojo o como vino tinto oscuro, son líneas de resistencias o soportes trimestrales. Entonces estamos esperando que sobre esta zona, igual es una zona amplia, son más o menos 200 pips de diferencia entre esta zona, podamos ver cierta resistencia en el precio. Igualmente puede que haya una consolidación, y en esa consolidación ya vamos a poder identificar si el precio va a ser un retroceso de todo este movimiento alcista que lleva, o si por el contrario va a seguir subiendo y, como les mostraba en el gráfico trimestral, me va a quebrar la estructura y me va a formar una estructura alcista. Todavía no tengo ninguna operación abierta sobre estos pares, solamente la operación que tenemos abierta es la del oro, que ya les comenté, pero entonces simplemente es hacerle seguimiento al precio a ver qué sucede, planteando simplemente esta alternativa, suponiendo, ya sabemos que esto no podemos suponer, sino que tenemos que buscar confirmaciones. Una confirmación es una vela bajista bien fuerte que me dé señales, una envolvente, unas velas bajistas mechas en la parte alta. Pero suponiendo que en esa zona el precio encontrara resistencia, una zona probable de retroceso sería aproximadamente en los 1.1870, que sería el 61.8, y me confluye perfectamente con esta zona de resistencia. Vemos acá el precio como generó resistencia en varias oportunidades, ningún cuerpo de ninguna vela semanal fue capaz de cerrarme por encima, por lo cual se me podría convertir en soporte para continuar ya sea con un movimiento alcista fuerte, o por el contrario que empiece un movimiento bajista. Entonces, para simplemente tenerlo presente, tenemos que identificar que en realidad me muestre una vela bajista fuerte para poder trazar nuestro Fibonacci. Gráfico diario, finalizando el año, el último día del año, el 31 de diciembre, el precio me muestra esta vela bajista fuerte, más o menos en esta sola vela el precio cayó aproximadamente 100 pips. Vimos ya el día de hoy cómo me recupera ese movimiento. Gráfico diario, vemos como las medias móviles me están actuando todavía como soporte.
Y vemos que también el precio en el gráfico diario o en la temporalidad diaria tiene una estructura alcista. Una estructura alcista, bajos cada vez más altos, altos cada vez más altos, como lo vemos en el gráfico. Entonces todavía no me ha cambiado la estructura en este gráfico de una hora, o sea que todavía no estaríamos considerando ventas en este caso, todavía seguiríamos en dirección a la tendencia. En este caso, para que el precio en realidad me formara o me cambiara la estructura, tendría que romper aproximadamente esta zona, que serían los 1.21.500 aproximadamente, 1.21.600, para que en realidad el precio me esté formando bajos más bajos y que el precio me haga un alto más bajo. Pero como ya lo vimos en el gráfico semanal, todavía entonces tendríamos que esperar una confirmación, un cambio de estructura, y una zona probable para caer sería aproximadamente los 1.18700, 1.19, como lo vemos en esta línea. Euro con el yen japonés. Al igual que el euro y el dólar americano, traía una estructura en la que me estaba formando altos más bajos, como vemos acá, pero igualmente me estaba formando bajos más altos. Estaba formando me estaba haciendo una formación tipo triángulo en un principio, en este gráfico trimestral. Todavía en este caso esté alto el precio, todavía para cambiarme una estructura en este caso tendría que subir bastante, todavía le tendría que subir aproximadamente hasta los 137.500 para que me forme un alto mayor al anterior. Si volvamos a un gráfico mensual, perdón, en este gráfico mensual identificamos esta línea de tendencia. Hasta la semana o hasta el mes anterior el precio no había sido capaz de romper esa línea de tendencia al alza y tenemos una zona aquí importante de resistencia que el precio tendría que romper si queremos esperar que en el mediano plazo siga subiendo hasta esta zona. Ya entonces identificamos en el gráfico mensual una zona de resistencia importante, vamos bajando. Gráfico semanal vemos como el precio lleva varias semanas consolidado, tenemos la línea de tendencia bajista, vemos que los meses o las semanas anteriores el precio llegaba hasta esa línea caía, ninguna vela ha sido capaz de cerrar por encima, inclusive en gráfico semanal miren que me deja mechas por encima de esta línea. Es importante ver cómo el precio es capaz de romper. Si el precio es capaz de romperme esta zona al alza, sería esperar ese rompimiento, un retroceso, y que en ese retroceso me confirme ese rompimiento al alza, que no vaya a ser de pronto un falso rompimiento y nuevamente entre dentro de la zona. Llevamos apenas un día de esta semana, empezó el día alcista, todavía toca esperar a ver cómo cierra la semana. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos la consolidación que ya está marcada sobre este cuadro. Si el precio es capaz de romperme este cuadro al alza, entonces como les decía, esta zona de resistencia se me puede convertir en una zona de soporte para buscar entradas en largo o entradas en compra. Por el contrario, si el precio me rompe esta consolidación a la baja, estaríamos buscando entonces entradas en venta en este par. Libra esterlina con el
dólar americano, gráfico trimestral, vemos una zona importante entre los 1.45 y 1.41, 500 aproximadamente. Gráfico trimestral vemos estas zonas de soporte, 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 resistencia en el 2018 y el precio durante el trimestre pasado me rompe esta resistencia o esta línea de tendencia bajista, por lo que si el precio sigue subiendo, una zona importante a tener en cuenta sería esta zona que ya tenemos aquí marcada, en donde podría encontrar resistencia y podríamos encontrar oportunidades en venta sobre esa zona. Todavía le faltan bastantes pips, faltarían bastantes pips para que llegue acá, pero es importante tener eso ya trazado de antemano. Si vemos el gráfico mensual, lo vemos muchísimo más claro. Soporte, 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 resistencia, nuevamente resistencia. Como les comentaba, ya el mes anterior el precio me rompe esta línea de tendencia bajista, por lo cual es probable que el precio continúe con ese movimiento alcista y llegue hasta esta zona. El precio, si vemos aquí este gráfico mensual, ya fue capaz de romperme esta zona clave de resistencia. Cada vez que el precio llegaba hasta esta zona caía, nuevamente caía fuertemente, caía hasta que fue capaz de romperme al alza. Si vamos a este gráfico semanal, vamos viendo mucho más claro. Miren que por eso es tan importante el top-down análisis. Cada vez que vamos bajando se nos va ampliando un poco más el panorama, pero ya tenemos estas zonas claves marcadas. Vemos acá incluso que en esta línea de tendencia bajista el precio unas semanas atrás intentó romper o intentó caer, pero como vemos me actuó como soporte esta media móvil de 8 periodos en el gráfico semanal. Si vemos que el precio aquí empieza a caer, podríamos esperar que el precio me haga un retroceso, identificar sobre esta zona si me muestra señales alcistas para nuevamente entrar en largo o entrar en compra en este par. Podríamos entonces, por ejemplo en este gráfico semanal, encontrar una zona que se forme soporte tanto por esta zona de soporte que tenemos aquí trazada horizontal como por esta media móvil. Supongamos en este caso, al igual que les comentaba, todavía necesitamos esperar una vela de confirmación, pero que sobre esa zona el precio encontrará resistencia, el precio podría caer, podríamos buscar una zona relevante para entrar en largo en el mercado. Gráfico diario, el precio continúa con esta tendencia alcista, higher high, higher high, higher low, altos más altos, bajos más altos. No tiene duda la tendencia fuerte que ha tenido este par. Ha tenido bastante volatilidad, como lo vemos acá, por todo el tema del Brexit. Ese tema del Brexit generó bastante ruido en el mercado. Final de año, en diciembre, habían días y habían semanas que salían noticias que decían que no se había llegado a ningún acuerdo y que no se iba a poder llegar a ningún acuerdo antes de la fecha límite. Otros días salían que sí se había hecho algún acuerdo. Entonces el final del año estuvo bastante movido, tanto a la alza como a la baja. Podemos ver aquí velas muy grandes, velas con mechas bastante altas, subía, volvía y bajaba, volvía y subía, volvía y bajaba. Todo eso estuvo marcado por esa volatilidad generada por el Brexit, pero al final de cuentas el precio ha continuado con esa tendencia o esa estructura alcista, por lo cual hasta que el precio no me cambie la dirección, cualquier retroceso sería para buscar entradas en compra. Dólar australiano con el dólar americano, hacemos lo mismo. Tenemos
un movimiento fuerte, bastante alto. Si vemos el gráfico anual, vemos cómo esta vela tan grande, este martillo, nos dejó el año pasado. Una vela muy fuerte, una mecha bastante alta, bastante grande, pero como podemos ver, el precio o el cuerpo de la vela no cayó o siguió sobre esta zona de soporte. O sea que eso fue lo que nos generó el coronavirus a final del año. Esto fue lo que nos generó el coronavirus a final del año. Qué pena el ruido, si escuchan el ruido de fondo. Miren que los cuerpos de la vela en este gráfico anal nunca me cerró por debajo de esta zona. Nunca me cerró por debajo de esta zona. O sea que todo esto fue puro ruido si lo miramos de esa forma o de esta manera, viendo el gráfico diario. Pero me sigue dando indicios, según esta vela, de que es muy probable que el precio entonces siga subiendo. No fue capaz con tanto ruido generado por la crisis y por el coronavirus. El precio cayó fuertemente, lo recuperó, inclusive superó bastante bien este movimiento, y el año anterior, si pueden ver, ya nos había seguido dando señales. Había una zona de soporte marcada por estas velas, por estos cuerpos, una vela de indecisión, y a pesar de todo este movimiento bajista, el precio fue capaz de cerrar por encima, incluso generándome este martillo potente. A pesar de que sabemos de que entonces hay probabilidades alcistas, ya sabemos que los precios no suben de forma o en línea recta, siempre encuentran retrocesos. Podemos ver entonces aquí en este gráfico trimestral cómo esta zona sería una zona clave a tener en cuenta. Son zonas muy amplias precisamente porque estamos mirando gráficos trimestrales. En este caso hay más o menos unos 300 pips, pero simplemente cada vez vamos bajando de temporalidades y vamos ajustando un poco más, pero ya sabemos que en esta zona el precio me puede generar o me puede encontrar eh, resistencia. Si bajamos a este gráfico mensual, entonces podemos ver el precio. Vamos a ajustar un poco más estas líneas. El precio pueda llegar entre los 0.80, número redondo, un key level importante, número psicológico importante, entre los 0.80 y los 0.8135 aproximadamente, mientras el precio no me rompa, pena echar una aplicación, mientras el precio no me rompa esta zona, mientras el precio no me rompa esa zona, seguiríamos con una estructura alcista en este gráfico mensual. Altos cada vez más bajos, como podemos ver acá. Un retroceso, pero este alto sigue siendo más bajo que este anterior, y mientras este precio no sea capaz de romperme este alto, no cambiaríamos de estructura, por lo que entonces sobre esta zona podríamos encontrar cierta resistencia, y ya cuando veamos ese retroceso, pues ya vamos a poder identificar si ese retroceso me va a cambiar la estructura para continuar bajando, o si por el contrario va a ser simplemente un retroceso para continuar con este impulso alcista que trae el precio durante el año 2020. Bajemos más de temporalidad, estamos en el gráfico semanal. Vemos que el precio ha subido con bastante fuerza. El precio tenía aquí una zona importante en los 0.70 aproximadamente, que como vemos aquí para atrás era una zona de soporte importante, soporte toda esta zona, resistencia en este gráfico semanal. El precio me rompe al alza, me genera un doble suelo, un double bottom en esta zona, y nuevamente continúa con ese impulso alcista muy fuerte. Miren que llevamos desde noviembre, o sea ya 2 meses seguidos sin ningún retroceso en el precio.
en este gráfico semanal, pero entonces poco a poco nos acercamos a esta zona importante de resistencia. Cualquier retroceso que sigamos viendo en este par sería para buscar entradas en compra hasta que no me cambie la estructura. Obviamente podemos identificar esos retrocesos y también tomar y aprovechar esos movimientos, pero en general cualquier retroceso sería para buscar entradas en compra cercano a estas zonas. Entonces yo aquí tengo ya una alerta programada, pueden pasar bastantes semanas, pueden pasar bastantes meses, no significa que no vayamos a hacerle seguimiento semana a semana al par y que no vamos a aprovechar movimientos, pero esta es una zona muy importante en el que el precio tiene muchísima probabilidad de llegar. Gráfico diario entonces. Gráfico semanal vimos como el precio entonces me hizo esta zona aquí, en esta zona en los 0.70300, resistencia, resistencia, soporte, soporte y soporte, generándome nuevamente este movimiento. Vemos como el precio hace pequeños retrocesos, impulsa, retroceso, impulsa, retroceso, impulsa, retroceso, impulsa. Si nosotros bajamos más de temporalidades, este movimiento lo podemos ver como una tendencia alcista, una estructura alcista, por ejemplo en el gráfico de una hora, ya vamos a mirar. ¿Y eso qué significa? Que cada vez que el precio me haga un retroceso, normalmente en gráfico diario busca zonas que tienen que ver con estas medias móviles, ya sea la de 8 o la de 21, para nuevamente seguir impulsando. Nuevamente un retroceso a las medias móviles, impulsa, retroceso, impulsa. Entonces si ponemos por ejemplo un gráfico de una hora, veamos 4 horas, entonces podemos ver cómo el precio impulsa, hace un retroceso, vuelve impulsa, retroceso. Podemos ir marcando zonas importantes en estos gráficos de 4 horas. Por ejemplo, esta fue una resistencia muy importante. Cuando me la rompe se me convierte en soporte, vuelve e impulsa, me genera una nueva resistencia. Esa nueva resistencia se me convierte en soporte, se rompe, se me convierte en soporte, me genera nueva resistencia, 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 rompe, soporte, nuevamente impulsa, vuelve y cae. Aquí sí cayó muy fuerte, esos retrocesos se pueden aprovechar y nuevamente buscar entradas en compra. Entonces por ahora el precio continúa con la misma estructura alcista, no nos ha mostrado ningún cambio, sigue formando altos más altos y bajos más altos, por lo cual cualquier retroceso sería entradas en compra. Si vemos aquí un gráfico de 4 horas, el precio aquí en 4 horas podría estar formando una pequeña resistencia que nos podría generar o nos podría mostrar un pequeño retroceso. Vamos a mirar. El precio podría ser más o menos un retroceso hasta esta zona, que serían aproximadamente desde el punto donde está actualmente, serían aproximadamente unos 90 pips, y de pronto entonces en este caso continuar entonces subiendo sería una de las alternativas. El gráfico diario se ve mucho más claro, retroceso, impulso, podría formar un retroceso, esta zona de resistencia, resistencia se me convierte en soporte, confluye con el 61.8, confluiría con esta media móvil en el gráfico diario y en este caso seguir con nuestro movimiento al alza. Dólar americano franco suizo, mismos análisis. El precio llega a una zona de soporte importante en este gráfico anual, los cuerpos de la vela. Gráfico trimestral.
para seguir con nuestra línea de colores, sería una zona trimestral importante en el que el precio tendría que o tendríamos que hacerle seguimiento a ver qué sucede. De romper, nuestra próxima zona a buscar sería los 0.83, serían aproximadamente unos 500 pips. So, obviamente miren que estamos mirando un gráfico trimestral, es algo de más largo plazo. Si ponemos un gráfico mensual lo vemos mucho más claro. Esta zona es nuestra zona de soporte clave, que es donde el precio está actualmente. Si rompe sería esta zona donde tenemos esta mecha. Si rompe estaría entre donde empiezan los cuerpos y donde termina la mecha. Pero entonces sobre este punto es que vamos a nosotros hacerle seguimiento. Más o menos son unos 150 pips de distancia o de diferencia entre estos dos valores, para identificar si el precio en este punto me va a generar un retroceso de toda esta caída que tenemos o que hemos tenido durante el 2020. Gráfico semanal todavía no nos ha mostrado ninguna señal. Ya el precio está dentro de la zona que estaríamos nosotros esperando o que estamos esperando encontrar una reacción. Pero todavía el precio sigue cayendo. Las semanas anteriores, finalizando el año, el precio llega a la zona, me genera una vela alcista, vuelve y llega, me genera una vela tipo martillo. Pero esta semana, llevamos un solo día como ya les comenté, empezó bajista la semana. Toca esperar cómo termina la vela y si en realidad va a continuar cayendo un poco más. Si el precio me encuentra aquí un retroceso o un movimiento al alza, una zona muy probable para buscar ese retroceso sería aproximadamente los 0.90300, una zona que me confluye con estos soportes. El precio intentó romper pero fue rechazado fuertemente, entonces sería una zona importante a tener en cuenta si encontramos señales de ese retroceso. Si no, cada vez que el precio me haga un movimiento al alza, seguiríamos buscando entradas en venta. Por último, entonces tenemos el dólar americano con el dólar canadiense. Vemos la vela fuerte bajista o esta mecha tan grande que quedó del año 2020. Si bajamos un gráfico trimestral, vemos como el precio, a pesar de la volatilidad, por eso es lo importante nosotros conocer las zonas y de tener conocimiento de estos movimientos. Si nosotros trazamos aquí exactamente, qué pena, va a quitar este rectángulo. Si nosotros trazamos esta zona, miren que el precio, con todo incluso del coronavirus y toda esa volatilidad, simplemente el precio llegó hasta esta zona que era su máximo anterior en gráfico trimestral y aquí encontró resistencia y cayó fuerte. Si nosotros de entrada hubiéramos tenido conocimiento de esta zona, podríamos haber aprovechado muy bien ese movimiento que nos dio el dólar canadiense, el dólar americano con el dólar canadiense durante el 2020. Gráfico mensual más fácil, vemos aquí lo mismo, una vela bajista fuerte y empieza a caer. Nuevamente por la volatilidad del coronavirus vuelve y sube y nuevamente vemos ese rechazo y ahí empieza este movimiento bajista. Gráfico mensual ya vimos que fue capaz de romper esta zona, una zona de soporte importante. Una siguiente zona importante sería aproximadamente los 1.23. Si vemos acá en el gráfico semanal, entonces como ya lo trazamos en el gráfico mensual esta línea, una zona importante de soporte, vuelve y cae y me soporta, cercano a los 1.30, un key level importante. Inclusive voy a ajustarlo a los 1.30 redondos.
Bueno, me daba más señal el anterior, entonces démosle el anterior, no lo redondeemos, porque miremos que aquí entonces me da este soporte, me da este soporte y me da esta resistencia. El precio rompe a la baja, me hace un retroceso a ese rompimiento y nuevamente cae. Gráfico semanal vimos aquí más zonas intermedias o más key levels o más zonas de soporte importantes. Aquí tendríamos uno, aquí tendríamos otro, serían estos niveles anteriores. O sea que si el precio sigue cayendo, una zona importante a tener en cuenta serían los 1.25 aproximadamente, 1.25300. Gráfico diario, por el momento, vemos entonces esa tendencia bajista. Cada vez que el precio retrocede, vuelve y cae. Podemos trazar incluso un Fibonacci. A ver cómo el precio está comportando. El precio me hace un impulso fuerte, me hace un retroceso, llega casi a los 61.8, pero ya vimos esta zona de soporte. Me convirtió en resistencia, cae. Aquí vemos el día de hoy como el precio intenta caer, pero me está todavía soportando esta zona anterior. O sea que si el precio no es capaz de romperme esta zona, podríamos encontrar un pequeño retroceso en el par. Si no, ya sabemos que nuestro próximo movimiento, nuestro próximo take profit está alrededor de los 1.25500 y los 1.25. Entonces listo, eso sería todo por este primer video del 2021. Miramos muy a fondo todos estos movimientos, todos estos pares. Vemos acá en vivo cómo entonces el precio sigue subiendo fuertemente, el oro sigue subiendo muy fuerte. Entonces, como les comentaba, esta zona es muy importante que la rompa. Si esta vela, todavía faltan bastantes horas, pero si esta vela me cierra alcista, una vela potente alcista, es una confirmación adicional de todo este quiebre y todo este movimiento. Igualmente, como les comentaba, cualquier retroceso en el oro sería oportunidad de entrar en largo, de entrar nuevamente en compra. Entonces espero les sirva bastante este video, les guste, que comenten, que me escriban si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si igual quieren que revisemos algún otro par que no esté dentro del plan de trading que les comenté que se va a seguir o que voy a seguir durante el año. No hay ningún problema, me pueden comentar y hacemos un análisis del par que más les guste. Y esperemos entonces que este año sea muchísimo mejor al anterior, que tengamos muy buenos trades, que tengamos muy buenas oportunidades en el mercado y nada, como siempre les digo, que tengan un excelente inicio de semana, inicio de trading y listo. Cualquier duda, cualquier inquietud, por acá estoy. Muchas gracias por seguirme. Que tengan una feliz semana. Chao, chao.